En análisis de Nina Radio, la doctora Tania Mazón. Ella ha sido en las últimas horas elegida presidente de la Corte Superior de Justicia de Pastaza. Eh, la pregunta de cajón, con los buenos días, doctora Tania Mazón, es ¿qué hacer en el tiempo que le corresponda estar al frente con esta dignidad? Bienvenida, buenos días. Buenos días con todos los amigos que nos están escuchando. Buenos días, Salomón. Bueno, de acuerdo al artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial, cada 2 años el Pleno de la Corte Provincial de Justicia se reúne y nombra un presidente para dirigir las funciones dentro de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. En este tema, me ha correspondido, el día viernes nos reunimos y por unanimidad me han elegido los jueces provinciales para que sea la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. En este sentido, los temas que tienen que resolver la Corte Provincial de Justicia son temas netamente jurisdiccionales. Como usted sabe, existe el Consejo de la Judicatura, eso es otra institución, otra instancia. Nosotros somos temas jurisdiccionales, tenemos que revisar el tema que tienen algún problema en aplicación de una ley, tenemos que capacitar a los operadores de justicia, a los abogados. Igual un tema muy interesante que lo estamos planteando es el tema de la coordinación con la justicia indígena. Usted sabe que la provincia de Pastaza tiene 7 nacionalidades indígenas, cada una cuenta con un sistema de justicia y queremos esa organización, esa coordinación, no organización, sino esa coordinación con la justicia ordinaria. En tal sentido, también me alegra el decirles a los ciudadanos de Pastaza que soy la primera mujer en asumir este cargo y ese reto viene doble porque me toca también trabajar en temas de género y evidenciar este proceso que debemos realizarlo como Corte Provincial de Justicia. Así que represento en este asunto a los señores jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza y queremos hacer esta planificación para poder, tanto con organizaciones, con instituciones, y poder llevar adelante este proceso dentro de los 2 años que dice la ley, que es la gestión de la Corte Provincial de Justicia. Aparte de eso, el presidente de la Corte Provincial de Justicia lleva temas de fuero. Si existe algún proceso de fuero, obviamente seré yo el juez de primera instancia para revisar estos temas de fuero de corte provincial. Por ejemplo, alcaldes, prefectos, comandantes de policía, gobernador, intendente, concejales, consejeros, ellos tienen fuero y obviamente jueces de primer nivel. Me correspondería el actuar como jueza en estos temas de fuero. También le corresponderá, pues, lidiar con esto de los cuestionamientos con que ha tenido la Administración de Justicia en nuestro país. ¿Cómo está en Pastaza aquello, por favor? Bueno, sí, como ustedes saben, el accionar de un juez tiene que ser en base a las pruebas que se presentan en los procesos. Lastimosamente, digo, se ha mediatizado algunos casos que obviamente tienen que darse esa respuesta jurídica de acuerdo al procedimiento establecido. Nosotros como jueces gozamos de independencia tanto interna como externa y esa es la que hay que defenderse. ¿Por qué? Porque los casos tienen que ser llevados de acuerdo a lo que la normativa establece y las pruebas en cada uno de ellos. Que sí existen casos de corrupción, existen, no podemos tapar el sol con un dedo. Es más, aquí en la provincia de Pastaza se dio un caso de corrupción judicial que usted recordará, pero eso es lo que queremos que se erradique. ¿Por qué? Porque la administración de justicia tiene que ser un ejemplo para la sociedad y para ser ejemplo en la sociedad debemos dar nuestras sentencias apegados a la ley y al derecho. Y en este aspecto, ¿cómo das estas sentencias? Con las pruebas que te traen los sujetos procesales y con esas pruebas tienes que fallar de acuerdo a quien tenga la razón. Como decía Justiniano,
dar la razón a quien lo tiene. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Como vuelvo y repito, aquí hay dos temas. Corrupción judicial, que eso debe desaparecer, que se debe transparentar el proceso judicial. Y otro tema, el tema también de la mediatización de los casos. Ahí como jueces, ¿qué debemos hacer? Actuar como dice la ley, como dice el derecho y de acuerdo a los procesos, cada uno de los procesos es distinto. Es una vida de personas. En tal sentido hay que analizarlas bien, revisar bien y tomar con objetividad e independencia nuestras decisiones. Eso es lo que nosotros queremos que se pueda vertir por la ciudadanía y también que los casos que se den aquí en Pastaza tengan esa óptica que la mayoría de casos sí se ha tenido. Lastimosamente, como usted recordará, también hemos tenido el caso feo de la moneda, pero eso como jueces queremos revertir, porque no puede volver a suceder este tipo de casos. Es decir, la administración de justicia a nivel nacional está bastante cuestionada. Y Pastaza, a no ser por el caso que menciona Tania, pues no ha de ser el único, porque también ha sido cuestionada la administración de justicia aquí en la provincia de Pastaza. Y también ha sido cuestionada la fiscalía en sus procesos. Eso, ¿cómo enderezarlo? Es una tarea, ciertamente, que si nos ponemos, como se dice, la mano en el pecho, pues es una tarea también dura, difícil, doctora Tania Mazón. Claro que es difícil. ¿Por qué? Porque tiene que haber esa fuerza de parte del funcionario judicial de hacer su trabajo correctamente. Porque no es solamente corrupción judicial el recibir dinero o fallar en amistades, sino también el no entregar la justicia a tiempo. Justicia que tarda no es justicia, dice. Y si usted no hace los esfuerzos necesarios para poder dar esa respuesta judicial efectiva, eso en el léxico del derecho se llama tutela judicial efectiva. Pasa este tipo de cosas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un trabajo coordinado con todos los entes que forman la función judicial. ¿Quiénes son los entes que conforman la función judicial? El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. Nosotros, la Corte Provincial de Justicia en los temas jurisdiccionales. También la Fiscalía, porque es la titular de la acción penal. Y si no sirve el titular de la acción penal, imagínate qué es lo que puede suceder. Ellos son los encargados del proceso penal, de iniciar el proceso penal, y los jueces somos los encargados de garantizar que ese proceso penal se lleve acorde a los derechos que tienen los ciudadanos y sancionar si existe en este tema procesos que deben ser sancionados. Está la Defensoría Pública, quienes son los encargados de defender a los ciudadanos. Entonces, hay que hacer ese trabajo coordinado, hay que ver qué es lo que está fallando, cómo podemos solucionar estos temas. Entiendo que hay múltiples causas represadas en algunas instituciones y eso molesta al ciudadano, me incluyo yo también, porque yo creo que debemos dar esa respuesta que merece el ciudadano. Te cuento, Salomón, que dentro de la Corte Provincial de Justicia, nosotros somos una corte joven, somos una corte nueva y no existe causas represadas en la Corte Provincial de Justicia, pero sí hay que movernos con el resto del sistema, porque si alguien falta en ese sistema, lastimosamente no se podrá llegar a lo que nosotros debemos dar justicia al ciudadano. Como tú sabes, esa es nuestra tarea y que debemos realizarla. Entonces, es la coordinación necesaria con estas instituciones que son parte de la función judicial. Por ejemplo, el caso de la doctora Barreno, ¿qué pasa? ¿Viene, va mismo, regresa a la fiscalía, no regresa? Se armó un debate incluso a nivel nacional. Está siendo tratada acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo verlo? En este sentido, yo quiero mencionarte algo. Como soy parte integrante de la Sala Provincial de la Corte Provincial de Justicia, yo no puedo hablar de casos particulares. O sea de la doctora Barrera, sea de Juanito, de Juanito Piguave. No puedo pronunciarme de casos particulares porque obviamente yo seré en algún momento la jueza y eso es un delito, se llama prevaricato. Lo que sí les puedo decir a la ciudadanía es que nosotros estamos
muy enfocados para que todas las resoluciones de todas las personas tengan ese fallo en justicia, que es lo que merecen los ciudadanos. Y para eso nos pagan, para que nosotros demos esa tutela judicial efectiva, correcta, y dar la razón a quien la tiene. Y al que no la tiene, lastimosamente, fueron donde un tercero y parcial, y por eso es que tenemos que dar la razón a quien tiene en derecho y en justicia. Y que justicia lenta no es justicia. Tú lo dijiste hace rato. ¿Ah? Efectivamente. Va a salir a tiempo las cosas. ¿Perdón? Va a salir a tiempo las cosas. En el caso de la doctora Barreno y en el resto. En el de todas las personas tiene que salir a tiempo las cosas. Les comento, dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, la tardanza en los casos es incluso causal de sanción disciplinaria. En este sentido, las personas que no hacen o no ejecutan su trabajo correctamente pueden ser sancionadas con una infracción disciplinaria, pero eso no se encarga la Corte Provincial, esa es una tarea del Consejo de la Judicatura. Ellos revisan este tema, pero nosotros dentro de nuestra función y nuestra Corte Provincial, que es nueva, existe la celeridad necesaria en todos los casos. Claro, los casos civiles son los más demorados, por obviamente que son procesos que tienen que llevar y cumplir ciertas solemnidades. Los casos más rápidos son casos contravencionales, el tema de violencia contra la mujer, el tema de constitucionales, que eso nosotros debemos poner prioridad, y los temas penales también. El tema de violencia contra la mujer, yo recuerdo la última entrevista que tuvimos contigo, Tania, era pues que hay violencia contra la mujer y no solamente a un nivel, sino hasta en los niveles más supuestamente altos, ¿no? ¿Cómo abordarlo si aquello está también en el tapete, pero viene, está y como que no pasa nada? Bueno, en este tema sí hay que hacer un trabajo, vuelvo y repito, muy fuerte. Como te mencioné, todas las mujeres hemos tenido algún tipo de violencia, sea violencia física, sexual, psicológica, patrimonial. En este tema de las mujeres en el ejercicio público, violencia política, y es lo que debemos hacer. Yo, primeramente, seguir insistiendo a todas las mujeres que podamos denunciar, y lo que sí nos comprometemos en dar esa respuesta judicial efectiva que debe darse dentro de estos procesos. Son procesos céleres, tenemos ya la legislación correspondiente respecto a eso, y lo que debemos nosotros actuar es rápidamente para poder dar las resoluciones que corresponden, porque el tema de violencia es bien triste. Por ejemplo, nosotros, y te comento, Salomón, dentro de la sala de la Corte Provincial, tenemos bastantes casos de violencia sexual, aquí en la provincia de Pastaza, bastantes casos de violencia sexual, y he conversado con los compañeros de la Amazonía, y en la Amazonía es muy fuerte el tema de la violencia sexual, violaciones, abusos sexuales, o sea, y esos casos sí son bien fuertes, y que nosotros debemos, bueno, sancionar, pero también se debe llegar a esa conciencia ciudadana. No se puede continuar así, debe haber esa educación correspondiente, y creo que dentro de las capacitaciones que nos estamos proponiendo también habrá ese eje de género que es muy importante para poder dar esa respuesta hacia los ciudadanos, y que haya esa educación y esa erradicación de la violencia. El problema está en que la cosa en muchas oportunidades queda escrito o en pronunciamientos. Cuando hablas de violencia contra la mujer, el último caso que yo lo recuerdo, que yo lo estoy viendo todos los días, que inclusive mereció un llamado a que la justicia se acelere por parte del presidente de la República, es el caso de Naomi en la provincia de Manabí, la muchacha de 23 años que solamente su conviviente decía que se ha ahorcado, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero eso
se ve clarísimo cómo se entorpece el proceso, al punto que si no hay manifestación social, no existe una acción de la justicia. Y eso de Manabí es replicado completamente a nivel nacional, no solamente contra las mujeres, sino en todo tipo de procesos. Es decir, el Ecuador está inundado en buena parte con un aparato de justicia que no responde a los intereses del pueblo, que no responde propiamente a la justicia, sino que tiene otros intereses. La provincia de Pastaza, de acuerdo con el relato que tú has dado, Tania, sería una isla, solo con el único casito nomás del que conocemos de los dólares en la Mucagua, pero no, es igual que en el concierto nacional. Entonces, para ponernos los pies sobre la tierra, ¿por qué no enfrentar de una con la realidad que la provincia de Pastaza tiene en cuanto a la administración de justicia, que es parecida a la administración de justicia a nivel nacional? Sería la cosa. Salomón, yo te digo, existe muchas Naomis. No es solamente este caso que se mediatizó, que bueno, fue un tema por un funcionario judicial, porque fue un fiscal, la pareja de Naomi, pero aquí en la provincia de Pastaza hay muchas Naomis. Hay muchas Naomis, hay mucha María, mucha Angélica, bueno, vamos a Y también así un por José suponer. Ignacio, también un Benigno por ahí. O sea, también no solamente es la mujer, es el núcleo. Y yo sí digo, y soy frontal, lastimosamente no se mueven los casos en las instituciones que deben moverse. Y ahí es donde va este pare, incluso por no tener esa eficiencia que debemos tenerla como administradores de justicia, no existe esa verdadera respuesta que debemos dar. Y te digo, ¿cuántos casos represados hay en fiscalía? ¿Cuántos casos represados? No pueden haber casos represados en cortes, y te digo por qué, te explico por qué, porque hay tiempos y se debe cumplir los tiempos. Pero Fiscalía tiene procesos represados. ¿Cuántas personas también no denuncian? ¿Por qué? Porque no quieren revictimizarse, porque no quieren ir a un aparato de justicia que también tienes ahí el tema de revictimización, porque te hacen contar el relato como 5 veces cuando debes contar una sola vez. Y cuando damos esa respuesta que debemos darle a la ciudadanía. Yo he tenido casos, por ejemplo, la semana pasada se trató casos del 2014, del 2016. O sea, imagínate cuántos años. Entonces, el tema de Naomi no es solamente a nivel Manta, es a nivel país, y te doy la razón, Salomón, es cierto lo que tú estás diciendo, pero nosotros ahora, en nuestra cancha, ¿qué es lo que debemos hacer? Un trabajo coordinado, un trabajo con la función judicial para que pueda esos casos moverse. Y aparte de ello, te estoy diciendo a la ciudadanía que la represión, no la represión, sino el no actuar rápidamente de los casos son y producen sanciones disciplinarias. Entonces, tengan en cuenta estos temas y también les damos la atención a nuestros queridos funcionarios judiciales, o sea, pónganse la camiseta y trabajemos, porque si tú sufres una violencia, imagínate que es que te violen y vas a la función judicial y te dicen, espere, o no te toman tu versión, o te tratan mal, o te miran mal. Si tú ya vienes con este proceso tan traumático y llegas a una función judicial que no te da la mano, amiga, imagínate qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una victimización secundaria, que eso es penado aquí en el país y a nivel internacional. Tú recordarás el caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado ecuatoriano, Paola Guzmán Albarracín versus el Estado ecuatoriano, y fue un caso de violencia sexual. Entonces, ten en cuenta que ya hemos sido hasta sancionados del Estado ecuatoriano por eso, y nosotros también debemos revisar y actuar con esa celeridad que se necesita en estos casos. Y finalmente yo sí te quisiera consultar algo que es, ya pues, ¿no? El señor Ricardo Rivera se fue del mundo, que ha muerto, dice la información, sin devolver lo robado, pese a que había una sentencia ejecutoriada.
Y el hecho de que haya podido salir en libertad con las fianzas y todo aquello que la ley lo permite y reconocido por los máximos juristas de este país y toda la cosa, porque así está la ley. Eso es una derrota tanto del aparato de justicia como del derecho y como de las leyes y todo. ¿Por qué? Porque se va sin devolver lo robado, pues entonces es lindo estar 4 años preso y me voy, ¿no? Entonces, eso es la cosa que también debería tomarse muy en cuenta, ¿no? Yo te digo porque leí un editorial en donde se decía, ¿no? No puede haber derrota más grande del derecho que el caso de Ricardo Rivera, ¿no? Bueno, ahora ya murió por COVID, que es otra cosa, ¿ya? Pero eso, ¿no? La aplicación del derecho, hasta dónde los vacíos legales, hasta dónde la justicia solo, como dicen en la sierra, para los de poncho. Y en la Amazonía, ¿cómo diríamos? No sé cómo Para graficarlo, pero en la sierra dice para los de poncho, ¿no? Eso es la cosa, el meollo para luchar contra la corrupción dentro del aparato, Tania, finalmente. Bueno, primeramente no es que quise hablar despectivamente de los compañeros indígenas, yo tengo un respeto a todas las comunidades y pueblos indígenas y por eso es que dentro de mis ejes de acción está esta coordinación de la justicia indígena, pero sí quiero mencionarte algo. Quien tiene que activar para cobrar este tipo de cosas es la Procuraduría General del Estado. Ellos son los que tienen que activar todas las cuestiones legales para poder recuperar lo robado. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso no es una deuda del aparato de justicia, esa es una deuda del Procurador General del Estado, quien debió activar las maneras de cómo cobrar. Hay varios procesos que se pueden hacer, pero es el representante del Estado, en este caso la Procuraduría, quien tiene que activar estos procesos, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, los temas de repetición y todo tienen que activarse por medio de Procuraduría y de la institución perjudicada. O sea, no, te pongo un ejemplo, no sé yo muy bien en el tema que me estás preguntando porque no he conocido ese proceso, pero por ejemplo, si en el Ministerio de Educación, ¿quién tiene que activar? El Ministerio de Educación con la Procuraduría General del Estado para que se pueda revisar estos temas. Te pongo como un ejemplo, no digo que exista ningún tema ahí, o sea, no puedo hablar, sino simplemente es un tema de ejemplo y ellos son los que tienen que activar el aparataje de justicia. ¿Y esto a dónde va? A los diferentes procesos que puedes hacer para recuperar este dinero. Ahora que ya falleció el señor, te cuento algo. Estos temas incluso tienen que ver con las personas que el derecho sucesorio, ¿no? Las personas que van a heredar, sus hijos y todo. Estos temas son deudas que se pueden cobrar. No es como en los procesos penales, por ejemplo. Si ya te mueres, ya no tienes, no hay tal, pero en estos temas sí se puede recuperar por medio del derecho sucesorio, qué sé yo, dejó herencia, sus hijos, o sea, es este tipo de cosas que se pueden plantear, pero eso ya te digo, es la institución perjudicada con la Procuraduría General del Estado, quienes tienen que activar el sistema de justicia. Bueno, la consulta más bien era en el asunto de que eso está catalogado en el caso de Ricardo Rivera como un fracaso, como una derrota del derecho, de la jurisprudencia, ¿no? No sé, así ahí yo coincido con ese término simplemente. Te agradecemos infinitamente por atender este requerimiento de Semina Radio y por supuesto desear que lo que ahora es deseo, lo que ahora son pronunciamientos, se conviertan en realidad y que comenzar a hacer andar este paralítico, como diría Jaime Roldós de Tania. Gracias por atendernos. Gracias a ti, Salomón, a todos los amigos que nos están escuchando. Muy contenta, vuelvo y repito, soy una hija de Pastaza y la primera mujer en acceder a este puesto como presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza y me alegra mucho que en mi tierra y el hecho también de ser mujer me da más retos para que esto que hemos hablado en esta mañana pueda ser replicado y a la pos, después de 2 años, decirte, esto fue lo que logramos, lo que pudimos cumplir y esto fue lo que no pudimos cumplir. Muchas gracias, Salomón. Siempre te estaré molestando a lo largo de este tiempo. Gracias por esa apertura que siempre he tenido para poder informar a la ciudadanía cómo estamos en este proceso. Muchas gracias. Gracias a la doctora Tania Mazón. Buenos días. Buenos